Buenas tardes a todos, ya son la 1:05, vamos a arrancar de nuevo desde la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Les extiendo la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración. Y hoy vamos a presenciar este webinar titulado Los riesgos en el Project Finance, factor clave para la generación de valor. En esta oportunidad contamos con la fortuna de que nos acompañe el profesor Libardo Polanco. El profesor Libardo es administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. Además cuenta con una especialización en seguros de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en gerencia integral del riesgo de la misma universidad y en de la Universidad de Murcia en España. Además de esto, cuenta con una formación en riesgos con Risks and Insurance Management Society Inc. y tiene un certificado como suscriptor de seguros para Estados Unidos por el American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters. También cuenta con un certificado experto y es un entrenador en ISO 31000 por el Global Institute G31000 y es miembro del comité técnico de esta norma y Contec. Además de esto, en su hoja de vida cuenta con experiencia desde 1986 en riesgos y seguros y es consultor en varios países de América Latina para organizaciones públicas y privadas. Además de todo esto que les comenté, el profesor Libardo es profesor en el programa de Project Finance, que es el programa que hoy les extiende y les da la bienvenida a este espacio. Para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a tener, ya en breves segundos el profesor Libardo comentará su charla y al final vamos a tener un espacio para presentar el programa en el que esperamos que ustedes puedan registrar sus preguntas en el chat, no solo del programa, sino también por supuesto de la charla que nos va a brindar el profesor Libardo, de manera que en los últimos minutos de este espacio podamos responder estas preguntas. Dicho esto, no los demoro más y le doy la palabra al profesor Libardo, no sin antes agradecerle mucho por acompañarnos en este espacio también el día de hoy. Muchas gracias, Angie, y a todos quienes se han conectado. Bienvenidos a este espacio de la Universidad de los Andes. Efectivamente, el tema de riesgos va muy de la mano con un Project Finance. Project Finance es un gran genérico. Es un gran genérico dentro del cual caben proyectos públicos, proyectos privados. En general, las asociaciones público-privadas son una especie dentro del gran género del Project Finance. Y la gran característica que tiene esta manera de desarrollar proyectos, de construir infraestructura pública o privada, es que detrás de ella está el esquema de cómo generar el valor para pagar esa infraestructura. Entonces, como les decía, no solamente aplica en proyectos para infraestructura pública, sino que también es de uso frecuente entre privados. ¿Y cómo? Pues el primer paradigma que debemos revisar, y en esto pues la Universidad de los Andes es líder como ente académico, siempre está a la vanguardia de entregarle al mercado en qué consisten los últimos desarrollos desde el mundo académico. ¿Qué hay acá? Un cambio de paradigma, les decía. ¿Y en qué consiste? Ustedes pueden ver cómo a medida que en general en cualquier organización, en cualquier proyecto, cuando no se hace nada, pues no hay ningún riesgo, pero tampoco se genera valor. El valor surge como resultado de desarrollar actividad. Y esa actividad, a medida que se desarrolla, pues también comporta un riesgo. Miren cómo para llegar a este objetivo, con este cierto nivel de actividad, le corresponde cierto nivel de riesgo. Esto realmente es bastante antiguo, esto se sabe. La paradoja de Bowman demostró en los años 60 cómo las empresas que tienen mayor riesgo son las que generan o deberían generar mayor valor. Y en un Project Finance, pues lo que tenemos es sencillamente que medirle el riesgo a la organización para saber si ese riesgo que quiere asumir para generar valor está en capacidad de soportar. Entonces hay una dimensión cualitativa que debe ir alineada con la estrategia corporativa. Si la empresa se dedica a la generación de energía sostenible con paneles solares, es porque está dispuesta a asumir los riesgos de hacer un diseño y un montaje de paneles solares.
lo que va a implicar una serie de retos tecnológicos, retos sociales, retos ambientales. Y exponerse a esos riesgos cualitativamente debe ir alineado con la exposición cuantitativa. ¿Qué valor de riesgo puede la organización soportar? Y debe ser no cualquier valor, porque en Project Finance ese valor de riesgo debe ser el necesario para generarle al inversionista el retorno del capital que ha colocado al servicio del proyecto. Entonces hay una serie de medidas que en el capítulo de módulos financieros del programa en Project Finance van a tener ustedes profesores especializados que les van a contar cómo el modelo financiero de evaluación en Project Finance es un modelo particular y muy especial. No se trata entonces de medir simplemente la tasa interna de retorno de la inversión. Aquí vamos a apalancarnos y a conocer en detalle lo que significa una serie de indicadores que le permiten al inversionista saber que lo que él ha colocado lo va a recoger y va a generar la utilidad que aspira a tener con el proyecto. Entonces, están modelos como el Capital Asset Pricing Model, el CAPM, está el WACC, que es un clásico donde medimos el costo promedio ponderado del capital y cómo el proyecto no le sirve cualquier rentabilidad. Al proyecto en Project Finance le sirve un mínimo que le permita al inversionista obtener. Pero, ¿qué sucede? Que esas mediciones deben hacerse ratificando que la organización responsable del proyecto no está teniendo un apetito por encima de su capacidad. La capacidad es un límite, es la línea roja. El que supera la capacidad de riesgo pone en peligro la subsistencia de la organización, por supuesto la subsistencia del proyecto y por supuesto no estaría en capacidad de generar el valor. Entonces hay unos conceptos que vienen también de unas guías, de unas prácticas internacionales como COSO ERM, como el PMBOK y su última publicación que es el PMI séptima edición del año 2021, en las que se nos indica claramente que hay un apetito y que hay una capacidad. Y entre el apetito y la capacidad hay una zona de gestión del riesgo. Y esa zona de gestión del riesgo tiene un mínimo razonable. Entonces, paradigma para revisar. Los riesgos son la palanca de valor que va a permitir que el proyecto genere la caja para pagar y para retornar la inversión. Y ese punto óptimo es el que permite llegar al valor correcto con la infraestructura correcta y de esa forma un patrocinador del proyecto, un sponsor, pues tendría interés en interactuar con otros actores que llegan al proyecto, otros interesados, otros stakeholders. ¿Qué hay acá? Entonces, un patrocinador que tiene el interés de desarrollar un proyecto, un promotor. Si estamos en el mundo privado, puede ser, por ejemplo, una industria de alto impacto, que tiene alto consumo de energía y que quiere desarrollar un parque eólico o unas celdas de generación para entrar en el mundo de la energía sostenible y le garantiza a un privado también que si él genera esa infraestructura, la diseña, la desarrolla y la opera, él se compromete a comprarle la energía a ese contratista, que no va a ser un contratista cualquiera, va a ser la empresa proyecto. Ahora, también se pueden dar relaciones dentro del Project Finance en el mundo de la infraestructura pública. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un Estado, una entidad del Estado, que está interesada en cumplir los fines misionales que se le ha entregado como administrador público o desarrollar una meta del plan de desarrollo para cumplirle a la ciudadanía con un beneficio que van a recibir de esa infraestructura, que puede ser una infraestructura vial, puede ser una infraestructura férrea, carretera, un aeropuerto, un hospital, una escuela. En general, hay muchas áreas de trabajo en el que el patrocinador público, el promotor, el sponsor, va a invitar a unos privados para que desarrollen esa infraestructura, logren el pago de su inversión y con la explotación de la infraestructura generen la caja para pagarle al proyecto. A esa empresa la vamos a llamar la empresa proyecto. Si estamos en el mundo de las asociaciones público-privadas,
pues vamos a tener allí a alguien que va a necesitar el apalancamiento financiero de sus socios que aportan capital y de los bancos que entregan los recursos para poder desarrollar ese proyecto. Y el SPV, el Special Purpose Vehicle, que es una organización a donde recogen los recursos, empieza a recibir una colocación de bonos en el mercado de capitales de alguien al que le cuentan, miren, vamos a desarrollar un parque eólico, vamos a desarrollar una nueva carretera, un aeropuerto, un puerto, y esa infraestructura va a requerir de un capital que se puede recoger a través de préstamos o a través de colocaciones en el mercado de capitales. Entonces, se venden, por ejemplo, los bonos del nuevo aeropuerto de los Tulipanes, y ese nuevo aeropuerto de los Tulipanes genera interés para que inversionistas particulares compren los bonos en el mercado de capitales, en las bolsas de valores, y ese dinero llega para estar disponible para el proyecto. ¿Qué hace la empresa proyecto? La empresa proyecto contrata firmas de ingeniería que van a desarrollar una estructura, y en ese primer momento del proyecto se aplica el CAPEX. Capital Expenditures es todos los requisitos de capital que van a contribuir al desarrollo de la infraestructura. Como esto está dentro de un flujo de caja, entonces van a ver ustedes dentro del curso cómo se evalúa financieramente qué tan viable y cuánto retorno va a entregar el proyecto. Las exigencias de capital en un principio van a permitir hacer el diseño, construir la infraestructura para que una firma especialista en desarrollar esa infraestructura, apoyada en una empresa que gerencia el proyecto y vigilada por un interventor, luego va a permitirle que el promotor haga sus aportes y se entre en la fase de operación. ¿Qué va a pasar en la fase de operación? Pues en la fase de operación necesito otro tipo de contratistas, que son los que se encargan de hacerle el mantenimiento a esa infraestructura. Pero como ya estamos en operación, el flujo de caja empieza a mostrar el ingreso. Y ese ingreso no se le va a entregar a la empresa proyecto, no se le va a entregar al promotor, sino que se entrega al SPV para que desde aquí empiece a garantizarse el flujo de caja para que haya operación. El esquema tradicionalmente se conoce como el cash waterfall, que es la manera como voy priorizando el alimento de dinero para que el proyecto viva. Entonces, entrego recursos para diseño, entrego recursos para construcción. Primer momento del proyecto, aplicación del CAPEX. Luego, el proyecto entra en operación, pero aún en su inicio, muy seguramente no tiene la fuerza en la caja y necesita seguir recibiendo recursos. Entonces, a través de los bonos, a través de los aportes de los socios de la empresa proyecto, e incluso el patrocinador, el promotor, el sponsor, puede también entregar recursos cuando ya está desarrollada la infraestructura, y de esa manera el proyecto empieza a generar la caja, hasta que llega un punto en el que no solamente se recupera el CAPEX, sino que también genera la recuperación de la inversión, el revenue. ¿Para quién? Para la empresa proyecto. ¿Su principal motivación cuál es? Saber que si él tiene un mercado, que si él tiene una explotación y cobra unas tarifas por el uso de esa infraestructura, va a poder operarla correctamente. Dentro de toda la ingeniería que está involucrada acá, entonces no solamente tengo un desarrollo de un diseño, de unas compras, engineering, procurement and construction, sino que también tengo otro tipo de contratista que me va a hacer el mantenimiento. Todo esto tiene una expresión en el flujo de caja del proyecto. Entonces, la evaluación financiera del proyecto es clave para entender la dinámica, pero esa evaluación financiera tiene que ir armónica, tiene que ir de la mano con los requisitos que la ingeniería exige. Entonces, depende de qué proyecto estoy desarrollando, qué infraestructura se va a construir, voy a tener unas exigencias de ingeniería. Pues armonizo la parte técnica de la ingeniería con el flujo de caja,
Pero como estos son relaciones y las relaciones se mueven a través de contratos, el tercer eje en el que se mueve el Project Finance es el contrato. Entonces, también dentro del curso, ustedes van a conocer cuáles son las buenas prácticas que desde el mundo jurídico, desde el mundo de la contratación, se recomiendan para poder tener una adecuada gestión del proyecto y que ese proyecto le genere esos flujos de caja futuros para recuperar lo que se invierte en el desarrollo de la infraestructura, en la operación, lo que le da la utilidad a la empresa proyecto y lo que le permite al patrocinador recibir el beneficio. Si ese patrocinador es privado, pues seguramente los beneficios van a estar alrededor de su operación comercial o industrial, que va a tener un impacto en la generación de valor de la empresa. No solamente en mayor o menor utilidad, sino también en la explotación misma que está desarrollando. Luego de que llegan los ingresos, lo primero que se va a pagar son los intereses de los préstamos o el retorno de la inversión de los terceros. Tengo a un stakeholder clave, que es el financiador particular. Él recibe, en primer lugar, el retorno de su capital con sus réditos. Luego, si se han pactado retornos para el patrocinador, se le pagan. Y de último, vamos a entregarle a la empresa proyecto la utilidad que estaba esperando para que los socios de la empresa proyecto pues reciban finalmente ese beneficio al que estaban aspirando. Acá los proyectos pueden tener varios esquemas de cierre. Hay proyectos en los que la infraestructura nunca se pacta que le retorne al promotor del proyecto y sencillamente se acabó el proyecto y la infraestructura le queda a la empresa proyecto. O puede ser como ocurre en el mundo de la administración pública, que esa infraestructura, esa carretera, ese aeropuerto, ese parque eólico, se le entregan como un bien público al Estado y ahí hay una fase de reversión. Entonces puede haber desarrollo constructivo, operación y retiene la propiedad la empresa proyecto. También puede haber desarrollo constructivo, operación y retorno de la infraestructura al patrocinador o promotor del proyecto. Entonces, en esta dinámica, el curso les va a permitir conocer de qué forma se debe interactuar jurídica, financiera y técnicamente para que haya éxito en el retorno de esa inversión. Estos son proyectos complejos. Entonces, las guías internacionales que mejor referencia pueden estar dando para gestionar los riesgos pueden estar alrededor de documentos como los que publica el Project Management Institute en su PMBOK, que es una guía reconocida, como la ISO 31000, versión 2018, a través de la cual se sientan las bases de la operación del riesgo de un proyecto. También tenemos otro referente en el mundo COSO, que es el Committee of Sponsoring Organizations, que tiene un elemento que se llama el Enterprise Risk Management, en el que vamos a poder apreciar qué significa gerenciar los riesgos. Gerenciar los riesgos del proyecto es lo que va a permitir que genere el flujo de caja para pagar la infraestructura. Luego de esto, ¿qué tenemos? Que para saber si el proyecto es viable, debo hacer una comparación entre una obra de referencia, que es, si estoy en el mundo de lo público, una obra pública, si estoy en el mundo privado, lo que significa para el privado hacer él con su propio esfuerzo, con su propia ingeniería, el desarrollo de la obra. Puede contratar a una empresa que efectivamente le cobra por desarrollar la infraestructura. Pero entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Que la operación la retiene el dueño del proyecto, pero hace parte de sus costos y seguramente va a pagar unos intereses y retiene unos riesgos. En cambio, si me voy al mundo Project Finance, seguramente que esta primera parte va a ser muy parecida. Los costos de desarrollar, de construir una carretera, un puente, un túnel, un aeropuerto, más o menos van a ser iguales. Eventualmente sí puede ocurrir que el operador de la infraestructura, la empresa proyecto, puede obtener algunos beneficios al negociar masivamente parte de la infraestructura y las economías de escala por conocedor del negocio
las capitaliza para sí mismo. Pero el elemento clave que hace viable el Project Finance es algo que en economía se llama valor por dinero, value for money. ¿En qué consiste? Consiste en que puedo estar pagando algo más de interés, pero como la empresa proyecto retiene unos riesgos para sí, es decir, desde la óptica del dueño del proyecto es una transferencia de riesgos que se los entrega a la empresa proyecto y ella los va a retener. También hay unos riesgos que puede retener a su vez el dueño del proyecto. Finalmente se logra una negociación entre riesgos retenidos y riesgos transferidos que se monetizan en un modelo. Eso lo vamos a mirar dentro del curso en la cuantificación del riesgo desde el punto de vista financiero. En general, entonces, va a ser viable cuando hay valor por dinero. ¿Cómo se calcula el valor por dinero? Restando lo que me vale a mí hacer la infraestructura por mí mismo y lo que me vale entregarle la ingeniería y la operación de la infraestructura a la empresa proyecto y que ella, con sus riesgos que está reteniendo, permita generar el valor y que de esa forma sea viable el Project Finance. En la historia ha habido varios referentes a los que podemos conocer y contarles, como por ejemplo el desarrollo de un oleoducto en Canadá, en Alaska, un túnel en Europa, en fin. Hoy en día hay muchas referencias de cómo se genera valor por dinero y a partir de él hacer viable el Project Finance, que puede ser privado o puede ser público. Eso es lo que ustedes van a encontrar y en esta corta exposición queríamos contarles en qué consiste para darle curso entonces a el siguiente segmento, que son las preguntas que ustedes tengan y cómo podríamos en este webinar resolver algunas de ellas y lo que ustedes aspirarían a ver en este curso que va a desarrollar la Universidad de los Andes muy pronto. Angie, el auditorio es tuyo y estoy atento a las preguntas que puedan tener. Mil gracias, profe Libardo. Entonces, como les mencioné un poquito al inicio, la idea es que vamos a tener ese espacio para preguntas al final. Por ahora les voy a contar sobre el programa. Pueden ir levantando la mano, dejando sus preguntas en el chat para poder resolverlas al final. Entonces, les voy a contar, como les comenté igual al inicio, esta es una invitación que les extendió directamente el programa de Project Finance del que el profesor Libardo también nos ha comentado en su intervención. Si ustedes quedaron animados y sienten que estos temas realmente les interesa y sobre todo quieren aprender más de ello, este es el programa para ustedes. La siguiente cohorte que tenemos programada está para empezar en septiembre, va a ser una cohorte completamente virtual, lo cual es una gran ventaja para todas las personas que estén en este momento, bien sea fuera del país o en otras ciudades de Colombia y quieran unirse a la formación, no van a tener ningún inconveniente. La cohorte comienza concretamente el 29 de septiembre. La formación total tiene una duración de 50 horas, lo cual se traduce en aproximadamente 2 meses de clases entre semana. Tenemos clases 2 veces a la semana. Entonces, allí van a poder encontrar esta información también. En este momento, en la página web, ahorita les voy a compartir el enlace, también encuentran el cronograma completo con las sesiones definidas, las fechas ya establecidas, para que puedan agendarse y animarse a inscribir a esta formación. De la misma forma, en la sala de Zoom tenemos a una persona de mercadeo que nos va a estar dejando más adelante una información por el chat con los links a los que pueden inscribirse o que pueden escribir también para resolver sus dudas. Dicho esto, ahora sí les voy a compartir un poco más del programa en términos del contenido. Igual estamos atentos, sabemos que tienen algunas preguntas y vamos a ir resolviéndolas a medida que vayan llegando. Claro que sí. Profe, entonces voy a compartir mi presentación para abordarlo del programa. Mil gracias. Entonces, les quiero contar un poco más a detalle sobre la formación. Muchos de estos elementos les va a hacer realmente sentido a partir de lo que ya nos compartió el profesor Libardo. Este programa de Project Finance tiene varios objetivos. El primero de ellos es que buscamos que ustedes con esta formación puedan entender las circunstancias bajo las cuales la técnica es ventajosa para un proyecto. De la misma forma, esperamos que logren identificar esos factores críticos de riesgo asociados al proyecto según las etapas o instancias en las que éste se desarrolle. También que puedan conocer la asignación de los riesgos identificados entre las partes interesadas mediante acuerdos contractuales
y aprender algunas técnicas que comúnmente son utilizadas de mitigación, valoración y gestión de riesgos del proyecto. De la misma manera, esperamos que puedan conocer el marco legal que es aplicable en Colombia en todo lo referente a Project Finance y las fuentes de financiación más usuales para este tipo de proyectos y los últimos desarrollos del mercado. Asimismo, esperamos que entiendan cómo la estructura de un proyecto afecta los incentivos de gestión y la creación de riqueza, y también, por supuesto, que logren adquirir esos conocimientos necesarios para analizar los modelos financieros que permitan evaluar todo lo que tiene que ver con la rentabilidad y el desempeño del proyecto, integrando las diferentes técnicas. Entonces, sabemos que son objetivos ambiciosos, muy concretos, muy anclados a la práctica, y con el fin de lograr estos objetivos, el programa se estructura a través de diferentes módulos temáticos. El primero de ellos es el módulo de fundamentos de Project Finance. Allí, como su nombre lo indica, vamos a sentar todas las bases de lo que va a ser el programa. Vamos a tener una introducción, vamos a comprender qué es concretamente el Project Finance y su terminología básica para que estemos familiarizados con el desarrollo del resto del programa. Vamos a hablar sobre comparación versus endeudamiento corporativo y asset-based lending. También vamos a conversar sobre las motivaciones económicas en su utilización, sobre la reducción de costos de agencia y del apalancamiento en los promotores y sobre gestión de riesgos. Después vamos a tener un módulo temático sobre estructura de capital en Project Finance. Allí vamos a comprender esa modelación de la estructura de capital óptima para Project Finance, y también vamos a acercarnos a casos prácticos de estimación del costo de capital y de modelación de la estructura óptima de capital en Project Finance. Contamos también con un módulo temático en el que vamos a conversar sobre los fundamentos jurídicos de los contratos del Project Finance y esas asociaciones públicos-privadas. Allí vamos a hablar de ese marco general de este tipo de asociaciones, de los esquemas contractuales, del contrato EPC, también del contrato de operación y mantenimiento, y de todo lo que tiene que ver con off-take agreements y otros contratos, además de poder ver un mini caso práctico de estudio para poder decantar estos conocimientos. Tenemos otro módulo sobre estructuración de la financiación en el que vamos a hablar sobre las fuentes de pago del proyecto versus las posibles fuentes de financiación, todo lo que concierne a la estructura de financiación como tal. Tenemos un módulo de aspectos legales de la financiación del proyecto en el que vamos a hablar de la debida diligencia, vamos a conversar sobre el contrato de crédito, vamos a comprender qué es un paquete de garantías, los acuerdos entre acreedores, otros contratos, y por supuesto vamos a aterrizar también esto con casos de estudio particulares en Colombia. Tenemos otro módulo con técnicas de modelaje financiero, en el que vamos a ver las técnicas y estándares de modelación financiera. Vamos a hablar sobre la construcción y análisis del flujo de caja en las diferentes etapas del proyecto, y por supuesto vamos a entender como tal ese modelo financiero para poder aplicarlo. Ahí entramos a un módulo, que es el módulo que acompaña al profesor Ribardo, justamente el de gestión de riesgos en Project Finance. Allí el profesor Ribardo nos va a hablar de riesgos en construcción y operación, del análisis de los riesgos ambientales y sociales, de los riesgos del mercado, un análisis de estructura de costos, nos va a hablar de completion risks, de presupuesto y tiempos, de los riesgos de operación, también de esos riesgos políticos, de fuerza mayor y financieros, además de la escogencia entre APP o una obra pública. Ya con esto entramos a uno de los módulos finales en términos temáticos, que es el análisis de sensibilidad, escenarios y simulación en Project Finance, en el que vamos a hablar sobre generación de escenarios y análisis de sostenibilidad en Project Finance. Vamos a conversar sobre la simulación Monte Carlo, las aplicaciones prácticas de generación de escenarios, análisis de sensibilidad, precisamente esta simulación en Project Finance. Y cerramos con un panel de experiencias para poder comprender cómo se decanta esto en la práctica. Para nosotros es muy importante que el programa tenga este énfasis en lo práctico, como les comentaba con los objetivos generales del programa. Lo que realmente esperamos con esta formación es que ustedes puedan desarrollar esas herramientas que van a necesitar para llevar a cabo en la práctica y en sus cotidianidades cada uno de estos elementos, de forma que logren completar esas metas que se han trazado en sus respectivas organizaciones. Decirles además que el profesor Libardo no es el único profesor que nos acompaña en esta formación. Realmente contamos con todo un equipo de expertos en cada uno de estos temas que los van a estar acompañando de la mejor forma a través de metodologías que sean participativas, que sean activas y que propendan siempre por ese aprendizaje de manera práctica.
Entonces, esto era lo que les quería compartir un poco. Ahorita ya les voy a dejar el enlace de la página web y la persona de mercadeo ya nos está dejando también la información para que puedan escribirnos o llamarnos a esa línea de contacto o a nuestros correos. Estaremos felices de atender sus dudas. Por ahora voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar al espacio de preguntas. Entonces, ahí ya nos pueden ir dejando consignadas las preguntas tanto en el chat o abrir sus micrófonos si quieren preguntar algo. Puedo estar leyendo para que el profesor Libardo nos ayude con esto. Bueno, estaríamos atentos. Hicimos una presentación muy sucinta de qué es un Project Finance y cómo la palanca de valor se genera dentro del mismo proyecto. Fundamentalmente, ¿qué es? Repetimos, es un proyecto que genera su propio flujo de caja para poder pagarse. Entonces tiene unas rentabilidades, tiene unas volatilidades que son diferentes a un proyecto ordinario en el que usted compra el desarrollo de la infraestructura y se la entregan y usted entra a aprovecharla, ya sea en el mundo particular para una industria, un comercio, o si es una infraestructura pública, entonces entra a ser operada, donde seguramente vamos a poder ver que el Estado debe entregar unos recursos que permitan el cierre y que se pueda tener el retorno que está esperando el inversionista. Si hay inquietudes muy generales, con el mayor gusto, lo que esté en nuestras manos. Este es un programa donde hay profesores especializados en área financiera, en ingeniería, en riesgos, que es la parte que me corresponde, riesgos operacionales en general, y pues los escuchamos. En el chat ya les compartí el enlace también de la página web donde está toda la información, el cronograma para que lo puedan consultar a detalle y quedamos muy atentos a sus preguntas como acaba de expresar el profesor Libar, tanto en el chat como levantando la mano para dar la palabra. Bueno, tenemos un auditorio muy tímido, Angie, pero si Eso me parece, permiten, profe. para aprovechar, quiero regresarme. Este instrumento que están viendo acá es, aquí John levantó la mano, escuchemos a John, Y y luego Mariana Mariana. también. Doctor Libardo, muy buenas tardes. Me alegra muchísimo saludarlo. Angie, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Pues digamos que observo que se hace mucho énfasis en el tema financiero, más allá pues, de los esquemas que se utilizan y demás. Y quisiera, yo soy abogado, no tengo mucho conocimiento en el tema financiero. Quisiera saber si para hacer el curso es necesario tener algún tipo de conocimiento en los aspectos, digamos, financieros, o si un abogado, digamos, como yo, que no maneja estos temas, podría tomarlo. Muchas gracias. Bueno, te tenemos muy buenas noticias, Johnny. Gracias por participar. Efectivamente, el curso es un curso multidisciplinario. Sienta las bases. Después de que se toma este curso, ya uno tiene el mínimo financiero, el mínimo técnico y el mínimo jurídico para que profundice en el área que le interesa. Entonces, ¿qué ha sucedido con los cortes anteriores? Que Angie, no recuerdo, pero ya llevamos como 7, 8 cortes. Por ahí va la cuenta, profe. Sí. Entonces, ¿qué vas a encontrar acá? El lenguaje sencillo y simple que le permite a cualquier profesional de cualquier carrera entender las bases del Project Finance. Entonces, el eje del Project Finance está aquí. Es cierto que se define como un esquema de proyecto que genera la caja para pagarse, pero es que esto no vive solo. Esto necesita de un contrato y esto necesita de una valoración de riesgos. Entonces, tanto los profesores encargados del área financiera como los profesores encargados del área jurídica, como la que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de riesgos, van a entregar las buenas prácticas básicas. Entonces, no es necesario que entres a profundidad a conocer qué es un beta y que si el gamma es negativo y todas estas cosas que en el mundo financiero ya profundo puedes luego del curso aplicarlo para el proyecto. Entonces, alguien que tenga profundos conocimientos financieros
va a nivelarse con el que con el que conoce la parte jurídica, pero no la tiene completa. Y desde el punto de vista prácticas de riesgos, vamos a mirar distintos referentes desde ceros. Es decir, puedes tener acá en el curso los conocimientos para poder luego moverte con más solvencia en un mundo de una APP o en un Project Finance entre privados. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Me creo queda que... perfectamente claro. Gracias, John, por estar. Había una señorita, no alcancé a ver el nombre, perdóneme. Sí, pero tuvo problemas de conexión porque no la veo aquí entre los participantes, pero Arnold tiene la mano levantada. Arnold, Sí, adelante, Arnold. perdón, es que cambié el nombre porque entré con el de mi pareja. Ah, Entonces, bueno, por eso. bienvenido. Muchas gracias. Yo hice una pregunta en el chat, pero pues, la leo. Entonces, ¿cómo se calcularía el margen de riesgo y hasta qué porcentaje puede ser viable o no un proyecto? Pues yo creo que es Bien, muy específico, ¿no? sí, es una pregunta bien interesante. Ahora, lo que permite darle viabilidad a un Project Finance es esta ecuación que está aquí. Entonces, en palabras muy simples, yo puedo desarrollar, vamos a suponer, soy una empresa de cemento y como empresa de cemento tengo una fuerte demanda de potencia. Entonces necesito energía, necesito puedo comprarla en la red pública o podría entrar en un esquema de autogeneración. ¿Pero qué significa para mí, como cementera, hacer la autogeneración? Hombre, lo mío es hacer cemento. Yo manejo el horno, yo manejo el recubrimiento del horno, la materia prima. Yo sé producir cemento. Entonces, como cementera puedo irme a buscar a un aliado estratégico en el que vamos a hacer un contrato bajo Project Finance. ¿Qué le voy a decir a este tercero? Eólicos, el Tulipán, hagamos un contrato en el que tú te comprometes a desarrollarme la infraestructura de autogeneración con paneles solares, por ejemplo, y esa estructura de autogeneración, puedes estar tranquilo de que yo me comprometo a comprarte toda la producción, pero aquí hay un riesgo. ¿Qué tal que los costos de operación y la tarifa que me va a cobrar, que en un principio resulta atractiva, con el paso del tiempo, porque estos son proyectos de largo plazo, estos son proyectos de 5, 6, 7 años, en el mejor de los casos, la mayoría son proyectos de 15 y 20 años, ¿qué va a pasar? Que de pronto en el futuro el precio de la energía termina siendo más barato en la red pública. Entonces, ¿cómo conjuramos ese riesgo? No nos podemos perjudicar. Entonces, jurídicamente, tenemos que tener un mecanismo de nivelación. Entonces, puede ser que se pacta cómo hay una combinación entre traer la energía de la red pública y comprar una parte del parque. Estoy siendo imaginativo. Esto hay que resolverlo con los instrumentos propios del Project Finance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular qué significa la rentabilidad para mí si yo desarrollo el proyecto y qué significa la rentabilidad para ese tercero si él desarrolla el proyecto. Pero también se puede dar el proyecto en el mundo de la infraestructura pública, una carretera, un puerto, un aeropuerto, una operación férrea, un metro. Todo esto puede hacerse bajo estos esquemas. Y normalmente, entonces, ¿qué se hace? Se hace el cómputo de cuánto vale esto. El diferenciador, más que la rentabilidad, que por supuesto hay un mínimo que cualquier proyecto tiene, y allí sabemos que el WACC, que es un referente de cuál es la rentabilidad mínima para la actividad, te da una idea, y yo no debo estar por debajo del WACC, pero lo que va a ser viable realmente el proyecto, más que el CAPM, más que el WACC, cualquier indicador que quieras utilizar, es este componente de los riesgos que retiene si la obra la desarrolla el patrocinador solo o si se va donde un aliado, que es la empresa proyecto que está simbolizada acá, y esa empresa proyecto le dice, vean mi amigo, yo me quedo con una parte del riesgo. ¿Cuál? Por ejemplo, lo que significa el trámite y las compensaciones ambientales. Yo me voy a quedar con ese riesgo. Yo veré cómo lo gestiono y
pactamos hasta dónde puedo retener. Esa transferencia de riesgo es la que hace viable el Project Finance. Entonces, eso exige que hagas una valoración con metodologías de riesgo, una viabilidad financiera y un esquema jurídico que armonice las dos cosas. ¿Para qué? Para que el proyecto tenga el mínimo jurídico, el mínimo financiero y el mínimo técnico, y que sea un gana-gana, tanto para el patrocinador o el sponsor, que estamos simbolizándolo acá, como para la empresa proyecto, que es la que llega a aliarse acá. Esas relaciones jurídicas cambian si solamente son privados, como el ejemplo de la cementera, con su empresa que le genera energía con paneles, o si se trata de un concesionario que va a mejorar o a rehabilitar una vía, la va a explotar y va a recibir las tarifas por el uso de la vía, peaje si es una carretera, o la tasa aeroportuaria si es un aeropuerto, los derechos de manejo de puertos si se trata de un puerto marítimo, un puerto fluvial. Ese es el esquema, Arnold. Perfecto, muchas gracias. Eso me hace recordar a una negociación que estamos acá con la familia. Nosotros tenemos una empresa familiar. Por ejemplo, nos dijeron a nosotros le damos este contrato, pero pues la única atadura es con el IPC, que si al momento sube el IPC o disminuye el IPC, aunque pues nunca disminuye, se incrementa la cuota que nosotros tendríamos que pagar. Ok, bueno, hay una diferencia importante. Yo puedo tener un contrato de obra, por ejemplo, que no es Project Finance. Entonces, a mí me contratan para que construya un puente. Y el puente es un puente de alta complejidad de ingeniería. Es un puente con una luz, un vano largo, grandes. Y la obra dura 8 años. Si yo pacté que voy a hacer esa obra a precios unitarios, empiezo a entenderle el riesgo con ese esquema jurídico, ese esquema de pago, el financiero, el de precio unitario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las mayores o menores cantidades de obra ya el contrato las tiene resueltas, porque esas las tiene que pagar el que contrata. Pero puede ser que lo que me vale una unidad, un metro lineal de alguna estructura, un metro cuadrado de un acabado, cualquiera de estos elementos, ese valor unitario, como el proyecto tiene tan largo plazo, sufra alteraciones por la dinámica macroeconómica, lo que me vale comprar los materiales, lo que me vale pagar la mano de obra. Entonces, puede ser que esos precios unitarios estén atados a un índice que le permite ajustarse. Si se trata de un proyecto con montajes electromecánicos, es factible que yo deba traer los equipos y que son equipos que se fabrican a la medida. Por ejemplo, un tren. Por ejemplo, un cable. Si estamos en un proyecto de ese estilo, bajo un contrato de obra, entra la misma lógica, precios unitarios o precio global. Y como tiene un riesgo asociado a lo que vale la inflación y las tasas de la canasta de monedas que requiero allí, puede ser una combinación de euro con yen o euro con dólar, y toda esa canasta de monedas me va a alterar las finanzas. Yo puedo pactar una cláusula que dice: señores, el contrato es a precio global, pero cada 1 de enero le vamos a colocar una corrección en función de la TRM, en función del IPC de la zona, de donde vienen los materiales, que puede ser Estados Unidos, Europa, Japón, de donde vengan. Pero eso son modelos de corrección y cláusulas de ajuste en un contrato de obra. El Project Finance no es un contrato de obra. El Project Finance no se desarrolla con precios unitarios. El Project Finance lo que hace es considerar un periodo dentro del cual construyo la infraestructura, que financieramente la llamamos la aplicación del CAPEX, de la plata que necesito para hacer la infraestructura, más
un periodo de operación. Lo que sucede es que si yo desarrollo la obra como dueño del proyecto, la cementera o el Estado, y pago por la obra, no se van a ver los costos de la operación ni lo que vale transferirle el riesgo a otro. En cambio, bajo Project Finance, tú tienes un paquete integral en el que pagas por desarrollar la infraestructura, el CAPEX, y pagas también por la operación, pero esa no la vas a entregar en dinero, sino que la misma infraestructura genera la caja para pagarse. Muy diferente a la obra. Entonces, lo que nos acabas de contar puede ser una cláusula de revisión de precios para un contrato de obra, pero no es un Project Finance. En el Project Finance tienes a alguien que desarrolla, o sea, hace el diseño, construye, opera y además de eso, retiene unos riesgos ambientales, técnicos, en un puerto, lo que significa el dragado. Entonces, el volumen de dragado es incierto, solo el contrato lo va a tener. Entonces, a diferencia de un contrato de obra que tiene un plazo cierto, en un Project Finance es usual que tengas plazos variables, lo que mis amigos abogados llaman un plazo indeterminado pero determinable, sujeto a una condición. Normalmente en Project Finance, la condición que va a resolver el contrato al final es que se cumpla un cierto indicador. Por ejemplo, en las APPs, que son contratos de infraestructura pública, puede ser que se gane, que se llegue al valor presente neto del ingreso que se había estimado. Eso puede ocurrir antes del plazo o un poco después del plazo originalmente concebido. Una diferencia grandísima con una obra. Normalmente las obras tienen un plazo cierto y si no se cumple podemos estar en esquemas de incumplimiento. En cambio, en el Project Finance tienes flexibilidad porque necesitas que no sea el dinero del dueño, sino el dinero del proyecto el que pague la infraestructura y el que pague la operación y que además le genere la rentabilidad a la empresa proyecto que desarrolló y operó esa infraestructura. ¿Me pude explicar mejor? Sí, señor, muchas gracias. Vale. ¿Quién más tendría inquietudes? Créame que es un tema muy apasionante. La Universidad de los Andes se ha esforzado por traer distintos esquemas y los profesores que estamos vinculados al proyecto pueden ustedes estar seguros que sentimos la pasión de lo que significa entregarles a ustedes las herramientas para desarrollar proyectos bajo estos esquemas. Aquí Profe, levantó la Liliana mano levantó la Liliana. mano. Liliana, Sí, adelante Liliana. buenas tardes. Muchas gracias. De verdad que pues, escuchar esta presentación me motiva muchísimo. Yo he trabajado en el sector de infraestructura, alcancé a conocer algo pues, de este tema de Project Finance a través de las nuevas concesiones 4G, pero realmente sí, digamos que sí, muy interesante. A mí solo me queda una inquietud, es que de ver el tema, digamos como todo el peso, los módulos que vamos a ver, 50 horas es Liliana, suficiente. estamos escuchando con mucho retorno. No sé si puedes mejorarnos para poder escucharte bien, porque alcanzo a captarte que estás en una 4G. Aló, qué pena, ¿ahí me escuchan mejor? Mucho mejor, adelante. Súper, listo, no, excelente presentación, de verdad me gusta muchísimo, me llama la atención, solo me queda una inquietud y es teniendo en cuenta la cantidad de módulos, temas que vamos a ver, si 50 horas, qué es lo que dura, pues digamos que alcanza a ser como suficiente, claramente pues hay que ahondar más, digamos que esto nos va a dar unas generalidades, pero pues me ha interesado tanto que siento que podría darse para más que sea un curso de 50 horas, era solo esa la inquietud. Sí, y tienes razón en cuanto a que la intensidad es una intensidad que permite sentar las bases. Es decir, normalmente, ¿qué ocurre en el mundo académico con este tipo de programas? Que tienes a alguien sumamente conocedor de la parte financiera. Y entonces te hace los cálculos perfectos, te calcula la TIR, el CAPM, maravilloso. Pero vive desconectado porque no alcanza a ver lo que implica ese conocimiento financiero que él tiene
enlazarlo con el mundo jurídico de un Project Finance. Un contrato bajo Project Finance tiene una dinámica, unas cargas, unas obligaciones muy diferentes a un contrato de obra. Entonces, el financiero que tiene ese conocimiento profundo en el curso va a poder tener la idea de qué pasa jurídicamente con lo que él sabe. El ingeniero que tiene clarísimo cómo se desarrolla un puente, pues el puente es el puente y el puente va a ser el mismo bajo un contrato de obra a precio global, bajo un contrato de obra a precio unitario, bajo un Project Finance, el puente es el mismo. Pero las decisiones estratégicas de la ingeniería son diferentes. ¿Por qué? Porque mientras en un contrato de obra a él le dan unas especificaciones técnicas que debe cumplir ese puente, cuando estás metido en el mundo Project Finance, debes considerar lo que significa desde el mismo diseño el tener que operar el puente. Y eso puede llevar a unas decisiones que obligan a que el ingeniero diga, miren, bajo este esquema, si me voy con estos materiales, voy a necesitar dos grandes momentos de mantenimiento mayor. Y eso implica que el amigo financiero considere estas variables en la aplicación de esos mantenimientos y que el amigo jurídico incorpore esta cláusula de obligación de estos dos mantenimientos mayores. O puede ser que el ingeniero diga, ¿saben una cosa? Podemos meterle la ficha con toda la ingeniería, gastarnos un billete un poco más largo, arrancando con una infraestructura tan sólida que sea poco exigente en el mantenimiento y cumplirle al dueño del proyecto. Entonces, las decisiones de ingeniería bajo Project Finance son distintas que bajo obra. Entonces, como tú puedes ver, hay muchas variables que deben armonizarse, técnicas, financieras y jurídicas. Y el curso con estas horas, lo que le va a permitir a cualquiera es alcanzar el mínimo en estos tres componentes para luego sí hacer los cursos más profundos en los que puede entrar a conocer esa otra parte de los proyectos. O sea, las 50 horas son para nivelarnos y entender magníficamente qué es el Project Finance integralmente. Muchas gracias. Muy interesante. Profe, creo que por ahora no tenemos más preguntas ni en el chat ni veo manos levantadas, porque igual ahí tenemos el comentario de que todo ha sido muy claro. Entonces, cualquier cosa, igual por supuesto queda abierto los canales de comunicación. De nuevo, tanto si tienen preguntas en pro del programa y están interesados en inscribirse, por supuesto, tener también acceso a este conocimiento que hoy contamos la fortuna de que el profesor Libardo nos esbozara y que por supuesto vamos a seguir desarrollando ya en la formación, que les recuerdo comienza el 29 de septiembre, entonces están a tiempo de inscribirse y unirse a esta cohorte de septiembre que va a ser completamente virtual. Y una cosa más, como hacía Steve Jobs cuando presentaba sus magníficos productos en Apple, una cosa más, no olviden que el riesgo no se puede eliminar. Esa es una idea que van ustedes también a tener la oportunidad de apropiar en general y es captar que el riesgo siempre está presente para generar valor. Las empresas, las organizaciones, los proyectos generan valor porque retienen riesgos. Muchas gracias por haber estado con nosotros de parte de la Universidad de los Andes. Mucha gratitud, muy gentiles. Angie, espero verte pronto. Un abrazo. Igualmente, profe, muchas gracias por acompañarnos también en este webinar y mil gracias a todos de verdad por la conexión. Esperamos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.